Buenas tardes y bienvenidos al Museo de Historia y Antropología de las Américas. En esta visita guiada hablaremos acerca de la independencia y nacimiento de Sudamérica, concretamente de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Chile, de Paraguay y de Argentina. En conjunto irá la explicación de un importante historiador de la región, Wilmer Coreas. Luego de las invasiones de las tropas francesas del emperador Napoleón Bonaparte, se produjo un drástico alejamiento de España hacia sus colonias. Las ideas libertadoras habían surgido a raíz de las fuertes motivaciones tras la independencia de los Estados Unidos de América, la Ilustración y la Revolución Francesa. Además, los intereses de las colonias se habían visto perjudicados por las férreas restricciones comerciales. Dicho periodo histórico se da entre 1810 y que se extiende hasta 1830. Ha sido dividido por la historiografía venezolana en 4 partes. La Primera República, que data de 1810 a 1812, la Segunda República, que data de 1813 a 1814, la Tercera República de 1817 a 1819 y por último la Gran Colombia de 1819 a 1830. Ya el 5 de julio de 1814 firmó el Acta de Independencia, dando comienzo así a un periodo de inestabilidad política y conflictos bélicos en el actual territorio de Venezuela, en la que llegaron a su fin hasta el año 1830, cuando se disolvió la Gran Colombia, y surgió entonces Venezuela como un país independiente. Finalizó la monarquía absoluta y comenzó un Estado republicano como modelo político. En el año 1845, España reconoció la independencia de Simón Bolívar, 1783-1830, político y militar de Venezuela. Francisco de Miranda, 1750-1816, militar, político, escritor y humanista venezolano, considerado el precursor de la independencia de su país. Antonio José de Sucre, 1795-1830, militar y político de Venezuela, que participó activamente en los procesos de emancipación de la corona española en América. Primera fase, 1800-1815. Se caracterizó por diversos conflictos entre los defensores de la monarquía y los independentistas, y se destaca que en 1811 algunas provincias de la Nueva Granada se agruparon como la confederación débil de aquellas provincias que se habían proclamado juntas de gobierno en 1810. Segunda fase. En 1819, un ejército republicano, comandado por Simón Bolívar, cruzó las montañas que separaban las provincias de Casanare y Tunja. Tras las batallas de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, obtuvo vía libre para tomar el control de Santa Fe, ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819. Fase final de la independencia. El territorio ocupado por el Virreinato de Nueva Granada se convirtió en la República de Colombia, primero federada por Ecuador y Venezuela, Gran Colombia. Tras la disolución de esta última en 1830, el antiguo virreinato asumió el mismo nombre de Colombia. La primera revuelta anticolonial, que adquirió una relativa importancia, fue acontecida en 1765 y tuvo como objetivo acabar con el monopolio ejercido por un reducido grupo de comerciantes españoles sobre productos básicos que eran negociados a través de los estancos. El ejército libertador logró interponerse en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Esta fecha es considerada en la actualidad como el Día de la Independencia de Ecuador. Eugenio Espejo. Espejo es considerado el precursor del movimiento independentista de Quito. Manuela Casiñares fue la heroína precursora de la independencia del actual Ecuador. Manuel Rodríguez de Quiroga fue un patriota, abogado bolivariano ecuatoriano. En conjunto de los movimientos independentistas internos se gesta a fines de 1812 la Logia Lautaro. Esta agrupación masónica era una vertiente de los grupos europeos. Desde ahí, revolucionarios como Francisco de Miranda, José de San Martín, Bernardo de Monteagudo y Simón Bolívar se habían ordenado al objetivo de alcanzar la libertad e independencia de América.
El proceso independentista surge el 25 de mayo de 1810, con la llamada Revolución de Mayo, donde se firmó la primera junta de gobierno, derrocando así al virrey Baltasar Hidalgo Cisneros. Durante este periodo, las Provincias Unidas del Río de la Plata atravesaron importantes combates, como la Batalla de San Lorenzo, la Batalla de Tucumán y la Batalla de Salta, batallas libradas contra los realistas. Además, Paraguay, el Alto Perú, la República Oriental de Uruguay, hoy países independientes, se separaron del territorio argentino, donde los personajes principales estuvieron Cornelio de Saavedra, José de San Martín, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, entre otros. El fin del proceso llegó el 9 de julio de 1816, cuando el Congreso de Tucumán se reunió para firmar definitivamente la Declaración de Independencia de los que en ese entonces eran las Provincias Unidas de Sudamérica, hoy en día República de Argentina. Para la consolidación de la República Argentina hubo un prolongado periodo de guerras civiles entre unitarios, federales y la organización política del territorio. El proceso de independencia de Chile comenzó el 18 de septiembre de 1810, a partir de la primera Junta Nacional de Gobierno, llevada a cabo en el territorio de la Capitanía General de Chile. En 1814, tras la disposición del segundo triunvirato argentino y el imposibilitado triunfo de la revolución en el Alto Perú, San Martín decidió asegurar la estabilidad de la futura independencia argentina, por lo que debe exterminar los focos realistas cercanos, comenzando así con la liberación de Chile. Además de San Martín, destaca la participación de los chilenos Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera, lo que dejó como resultado la división política interna entre el ejército patriota y la oligarquía. El proceso finalizó con la renuncia de Bernardo O'Higgins el 28 de enero de 1823, quien la efectuó para evitar la guerra civil. La independencia de Chile quedó establecida el 12 de febrero de 1818, luego de la batalla de Maipú. La independencia del Paraguay sucedió a consecuencia de su desprendimiento del virreinato del Río de la Plata y su consecuente declaración de independentista, a pesar del intento de sometimiento por parte de Buenos Aires, tanto en Venezuela como en Paraguay. Los virreyes pretendieron seguir gobernando, pero en celebración de cabildos abiertos, el pueblo de estas naciones prefirió seguir siendo leal al rey Fernando VII, desmoronándose el virreinato del Río de la Plata. Paraguay se resistió a los asedios bonanceres y vio consolidada su emancipación después de 1811. Entre las principales causas de independencia podemos mencionar el descontento de los paraguayos ante la desigualdad entre criollos y blancos españoles, la marginación económica y social, la revolución de los comuneros y los impuestos a los comerciantes paraguayos. Posterior a la negativa del pueblo paraguayo de no apoyar al virrey, 3 batallones intentaron tomar por asalto al gobernador de Paraguay. El 14 de mayo de 1811 intentaron hacerlo renunciar a su cargo para restituir a toda costa al virrey. El gobernador soportó unos días de oposición, pero el 9 de junio prefirió renunciar y de este modo evitar una enfrenta mayor. Los próceres de la independencia fueron Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Mauricio José Troche, doña Juana María de Lara, entre otros. El Acta de Independencia del Paraguay no se firmó hasta el Congreso, que se reunió el 25 de noviembre de 1842, bajo la presidencia de Carlos Antonio López, y fue jurada por las autoridades el 25 de diciembre del mismo año.